Bienvenidos a Conversaciones que Inspiran. Hoy vamos a dialogar con Eduardo Sacheri, sin duda uno de los escritores más importantes de la Argentina y en Latinoamérica del momento. Y vamos a hablar con él porque los escritores son fundamentales en todas las épocas, porque nos ayudan a pensar, nos ayudan a imaginar nuevos escenarios. Este tiempo de pandemia nos exige de muchísimo diálogo, muchísima reflexión, muchísimo pensamiento creativo. Los invito a que me acompañen en este diálogo con Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, qué bueno que hayas aceptado estar con nosotros en este espacio de Optimis y en este microespacio que se llama Conversaciones que Inspiran. El propósito es tratar de acercar buenas ideas y distintas formas de vida que puedan inspirar a otros en distintos caminos. Y definitivamente vos y tu trabajo y tu escritura van marcando un camino y te ponen en un lugar de privilegio en la sociedad. Así que para mí es un honor poder conversar con vos en este momento. Bueno, lo mismo para mí, Claudio, eso es un placer para mí. Y la primera pregunta es como desestructurante, ¿no? Es ¿cómo transcurrió este año de pandemia para Eduardo Sacheri? ¿Estás seguro de que es desestructurante? Porque disponete a escuchar. eh, para mí fue muy duro, muy duro. Desde lo emocional fue muy duro. Quiero decirte, no perdí a nadie cercano a raíz de la pandemia. Eh, Quienes se enfermaron de mi familia lo hicieron de manera leve y absolutamente llevadera. Y laboralmente, eh, solo mi hijo, que acababa de recibirse de ingeniero a fines del año pasado, tuvo grandes dificultades para reinsertarse en lo laboral, que por suerte ahora hace un tiempo lo consiguió. Entonces, si uno mira como todas esas cosas, podría decir, bueno, la verdad que no nos podemos quejar, pero desde lo personal me costó mucho. Y sobre todo eh, asistir, a mí me interesa mucho lo público, lo colectivo, eh, asistir, viste, a debates maniqueos, agresivos, psicopatones, me hizo mucho mal. Desde, como te digo, desde lo personal, no tomé parte de ello porque en general no soy de involucrarme en la discusión pública, solo me metí en el tema educativo, viste, cuando realmente me pareció que el sistema educativo no reaccionaba y estaba groggy frente a la emergencia, me refiero desde sus autoridades. Es en lo único que me permití como profesor de escuela secundaria decir, muchachos, empecemos a hacer algo porque se nos va el año y se nos va mal y esto no funciona. Pero digo, en general, viste, asistir a discursos eh, sumamente corporativos, agresivos, persecutorios, me parece que la pandemia, como toda situación de emergencia, dio lugar a eso y creo que nos hizo bastante daño. No, sin duda. Uno se imagina la vida de un escritor, o por lo menos es mi imaginación, encerrado en su mundo, frente a su teclado, en otros tiempos frente a la máquina de escribir, o frente al papel y la lapicera. No sé cómo escribís. Esta pandemia te obliga a este encierro. Pero por otro lado, uno ve tus obras, yo confieso que yo llego a tus obras hace varios años en el Teatro de la Plaza con Arauz y la Verdad, y Mirá vos. sí, sí, con la obra con Brandoni, que me partió la cabeza. Eh,
porque encontré que algo distinto había en esa escritura. O sea, y a mí a partir de ahí seguí tu, tu producción. Entonces uno imagina todo ese mundo, pero imagina también que los personajes que son cálidos, que son afectuosos, que de una manera todos hablan de sentimientos y dejan, eh, a- o sea, transmiten muchos sentimientos. Desde el mono en Papeles al Viento, que no lo vemos nunca, pero el mono está muy presente. Ofelia en la última novela, y lo que implica el amor, y bueno, ni hablar de Benjamín y de Sandoval y toda esa historia. O sea, y ni hablar de Perlasi, ¿no? Obviamente, toda la humanidad que. Ahora vos, en esto, supongo que el encierro, el haberte alejado de la gente, te limita en la escritura o te despierta una imaginación distinta o te produce un daño en eso. Mira, Claudio, yo creo que eh, es verdad que para escribir es importante el ensimismamiento, el enclaustramiento, el alejarte de, de lo que tenés alrededor, pero es un alejarte momentáneo o parcial, o lo haces en las horas en las que estás específicamente laburando. Para mí es muy importante el contrapeso de lo social, el contrapeso de irme a la cancha, el contrapeso de un día laburar en un bar y ver pasar la gente, juntarme con mis amigos, verla a mi vieja, eh, salir a correr con mi hijo. Perder todo eso creo que me afectó tanto como a todo el mundo. Me refiero, no es que un laburo tan puertas adentro como el de la escritura se vio menos afectado o se vio beneficiado por esta situación. Yo creo que me perjudicó tanto como a los demás. Tal vez en, en los últimos años, esto que yo te decía de la fatiga que me producen ciertas discusiones o ciertas agresividades públicas, me lleva a meterme más fácil en una cápsula, lo cual no es bueno en Totalmente. un punto, porque yo me doy cuenta que hay casi una cosa defensiva en el encerrarme a escribir. Y de hecho yo, suponete, este año, el 2020, iba a estar muy, muy afuera, afuera hablando, afuera viajando, sobre todo por el tema de presentar Lo mucho que te amé, la novela de la que vos hablabas, la de Ofelia, que le iba a estar presentando por toda América Latina. Bueno, obviamente la pandemia anuló esa gira, pero yo no tenía un plan concreto de laburo literario para este año. Lo tenía en realidad, si querés, de acá en adelante, digo, de fin de 2020 en adelante, cuando yo terminaba de girar con Lo mucho que te amé. Y cuando marzo, abril, se nos vino todo esto encima, y se nos vino este modo tan particular de procesar las cosas que tenemos en la Argentina. Eh, Insisto, esta cosa agresiva, persecutoria, eh, muy, muy agresiva con quien disiente, con quien pregunta, con quien critica, con quien se pone a pensar. ¿Eh? Avasalladora. Te avasallan con el. Claro, frente a ese avasallamiento, mi reacción en general no es salir a responder, sino aislarme. En ese punto me vino bien, porque la verdad que laburé mucho durante estos meses. ¿Laburé feliz? No, la verdad que no. Pero bueno, en eso sospecho que casi todos estamos Los, terminando este año como podemos. los personajes, sí, claro. ¿Los personajes surgen de la imaginación o surgen justamente, porque la pregunta tenía que ver con eso, surgen de la observación? Vos sos un tipo de barrio. En la provincia de Buenos Aires sabemos que estás en Mm, Castelar, pero. Y tu fanás de contar siempre, yo soy de Castelar y del barrio. Esto, mm. en la forma de escritura se ve. Por eso los personajes son reales, son de tu imaginación. Por eso preguntaba el aislamiento, si te había perjudicado en eso. Mira, yo creo que los personajes en general invento bastante.
pero indudablemente tomo un montón de cosas de la gente de mi alrededor. Y si vos lees mis libros, en general transcurren en lugares como este, Yo también. casas bajas, calles tranquilas, vidas suburbanas, que es el mundo que conozco. Yo tengo 53 años, viví entre Castelar y Ituzaingó, que son dos estaciones seguidas del Sarmiento, toda la vida acá. Eh, entonces, uh, si bien me gusta poner cosas inventadas, yo creo que mis personajes y mis historias son como una intersección, ¿viste? Entre materiales que agarro de la vida cotidiana, afuera de mí, y cosas de las que yo necesito hablar. Entonces, en esa mezcolanza, uno de los dos platillos sin duda es mi entorno. Y decir que 53 años viviendo acá, por más que unos meses me la pase puertas adentro porque no veo a la gente, viste, no llegas a perder ni las formas de hablar, ni la forma de sentir. Yo creo que más o menos las conservás y las puedes utilizar. Quiero pensar que solo faltarán unos meses de esto, porque si no, sí, creo que voy a empezar a sentir que no sé lo que hay afuera. No, no, sin duda. Esperemos que sea así. Sí, es muy difícil preguntarte cómo llega la inspiración, porque esto me parece que es muy, muy personal, muy particular, son estados, estadios, una idea surge. Pero yo te preguntaría por el final de la obra. ¿Cuándo sabes, cuándo sentís lo que escribí es bueno, va a gustar? Porque hay un miedo, supongo que del artista, y una vez Sí. que terminó la obra ya no es tuya, ya es del público. Pero cuando vos Mm. terminaste, dijiste, bueno, ok, esta es la producción. ¿Hay un sentimiento, un sentir, esto es bueno? Mira, a lo mejor ese sentimiento te agarra en la última etapa cuando todavía estoy escribiendo. O sea, suponete, yo a lo mejor a cada novela le dedico año, año y medio, 2 años. Ese es más o menos. Ahora, de entrada, hay un montón de tiempo que yo no estoy escribiendo, estoy pensando o armándome esquemas. Imagínate, si vos me vieras, parece más el laburo de un organizador o de un arquitecto, que me perdonen los arquitectos, pero No, pues, porque no hago planos, pero hago estructuras. Estructuras en este caso argumentativas, estructuras literarias, pero estructuras al fin. Pero no estoy escribiendo. Y a lo mejor eso me puede llevar, eso de armar los personajes, los núcleos de la historia, como las estaciones a través de las cuales va a ir avanzando una trama, y a lo mejor me lleva un año eso. Y después me pongo a escribir. Y lo hago así porque cuando empezás efectivamente a escribir, te encontrás con otros problemas, diferentes a lo de la estructura. La voz narradora, los tiempos verbales, los diálogos, eh, lo fluido o no fluido del discurso. Entonces, los primeros meses de escritura propiamente dicha no son muy felices, son, viste, medio empastado. Vos la vas llevando, sí, pero te cuesta. Hasta que hay un momento donde vos sentís que se destrabó, que se desempantanó, porque conoces a los personajes y le encontraste el tono, como que afinaste, como que encontraste la armonía del asunto. Pero claro, eso te pasa, o a mí al menos me pasa, los últimos meses de laburo. Eso sí los disfrutás, porque terminaste de laburar a las 7 de la tarde y decís, corto acá y mañana sigo. Y mañana sigo con esto. Y te digo, te vas, cenás, charlar con la familia, volvés mañana a las 8 de la mañana y arrancás ahí y le das. Y a la 1 te pegan el grito de que alguno hizo, o sea, y vos hizo el almuerzo, vas a almorzar y no pasa nada. Eso es como el momento mágico de te sentís adentro y sentís que está bien la novela. Sentís que te gusta a vos. Lo de gustar a los demás, yo creo que conservo bien, eso me parece que está bueno. Pienso poco en los lectores en ese momento. Pienso más en que me guste a mí.
como yo soy un lector común y corriente, yo como lector digo, no soy un lector, está bien, soy un lector voraz, me encanta leer, pero no es que, viste, le estoy buscando el pelo al huevo cuando leo. Y capaz que en eso me parezco a mucha gente que me lee en una de esas. Entonces siento que si a mí me gusta, es suficiente, está bien, alcanza con eso. Y la verdad que sí, alcanza con eso, porque para eso lo escribí, para sentirme bien escribiendo. No, no, sin duda. O sea, a mí me pasa que yo cuando leo, obviamente cuando leo novelas, o me produce una empatía con el personaje que me encariño, pasa por el afecto, y después viene de lo que dice cómo me repercute, pero una corriente de afecto y con los personajes tuyos, que los veo tan humanos todos, me pasa esto. ¿Sabes que el otro día le preguntaba a Alejandro Lerner la misma pregunta? Y él me decía, más o menos en la misma dirección, pero él me decía, cuando lloro. Cuando termina la canción y lloro, porque sé que es buena. Mirá qué buen termómetro el de Lerner. Y vos decís lo mismo, si no me no veo el lector, pero veo, si a mí me gustó, es suficiente. Es que sí, es que ahí está, porque eso te lleva a para qué lo haces en realidad. Suponete, hoy en día con 53 años yo puedo decir, y la verdad que es un recontra privilegio, esto de, yo la verdad que puedo vivir de mis libros. Y es un privilegio porque no suele pasar, porque el mercado editorial en general es chico, ¿viste? Y lo normal es que uno escriba y haga otro montón de cosas para generar su salario. Yo en este momento, como la verdad mis libros se venden bien, me alcanza con lo de los libros. Y eso, insisto, es como un privilegio. Pero yo cuando empecé a escribir a los 20 y pico de años, ni se me pasaba por la cabeza, no ya vivir de los libros, no se me pasaba por la cabeza ni siquiera publicarlos. Pero igual lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Pues me hacía bien. Porque todas las personas me parece estamos llenas de preguntas, dudas, búsquedas, sueños, temores, nos pasa a todas las personas. A mí en algún momento me di cuenta que inventar historias y meter en esas historias y meterle a mis personajes mis dudas, mis temores, mis deseos, mis preguntas, me aligeraba, me servía, me oxigenaba. Para eso me puse a escribir. Entonces, hoy en día sigue siendo así. Eh, por eso es como el libro es para vos mismo, porque mm, escribís precisamente con ese objetivo y si uno, yo creo que si uno estuviera como muy pendiente de, che, esta novela gustará, no gustará, se venderá más, se venderá menos, le gustará a la gente grande, le gustará a los jóvenes, le gustará a las mujeres, le gustará a los tipos. Yo creo que ahí perdés libertad y perdés espontaneidad. Si me pasa, por suerte por ahora no me pasa. Bueno, es como aquel que busca solamente desesperadamente el éxito y cuando llegó encuentra que eso es efímero, que no es nada. Entonces, bueno, para que en lugar de hacerlo por esa vocación propia, lo hace por otro. ¿Y vos sos escritor o sos docente? ¿Cómo te definís? Mira, hoy en día, a mis 53, me defino más como escritor que como profesor de historia. Pero por una simple cuestión, de lo que aporto a la familia, vienen más morlacos del lado de los libros que del lado de la docencia, porque le dedico solo una mañana por semana a la escuela. 15 años atrás era al revés. Yo me definía como un profesor de historia que escribía, porque en esa época la mayor parte de lo que aportaba a la familia venía de la docencia y no de los libros. Y yo sé que esta respuesta que te doy, Claudia, es absolutamente objetable, porque tiene como una base materialista, si querés, en lo que estoy contestando. Capaz que alguien nos escuche por decir, no, pero yo me siento escritora, ponerle ahí una mina que diga, yo me siento escritora, aunque no gane plata con eso. Y está perfecto. Digo, es recontra legítimo. Pero yo no sé si será la cosa, viste, de gringos inmigrantes que muchos tenemos detrás, esa historia de, mira, somos lo que nos da de comer,
a mí me pasa un poco eso, me da la sensación. ¿Qué era mi abuelo? Y sería muchas cosas, pero sobre todo era almacenero. ¿Y qué fueron mis viejos? Y odontólogos. Pues sería muchas cosas, pero básicamente eran odontólogos, porque la plata que traían a casa venía de la odontología. Insisto, es una respuesta imperfecta, pero familiarmente sólida. No, es imperfecta como todas las respuestas que podemos dar, y de esto vos podés dar más cuenta que yo, pero por el otro lado, no tiene nada de criticable, porque en definitiva vivís de aquello, yo diría, no sé si vos sos creyente, de para qué estás en este mundo. Algo te dio ese don de la palabra para traernos alegría, para mover nuestros sentimientos, a otros para reflexionar, a otros para agrupar. Vaya a saber, cada uno le da su interpretación, pero algo te puso en este mundo y alguien te puso, o para algo estás en este mundo, dale la explicación que quieras. Entonces me Mm. parece que es imperfecta la respuesta y válida, pero que complementa esa misión que tenés en el mundo para con nosotros. En una de esas sí. Eh, de todas maneras, yo no quise nunca renunciar a la de profesor de historia. Porque en realidad, como te digo, yo hace unos años que podría haber colgado los botines con la historia y bueno, me dedico exclusivamente a la escritura. De hecho, colgué la universidad. Pues yo daba clases tanto en escuelas secundarias como en la universidad y dejé la universidad, no dejé la secundaria. Me pareció que ahí había que seguir enseñando, yo qué sé, es una cosa medio omnipotente, porque en definitiva, ¿qué puedo cambiar yo con 2 quintos años de Ramos Mejía en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la educación argentina? Pero bueno, me parece Mucho, quizás poco. que es parte del asunto. A ver, ¿qué puede cambiar uno? Quién sabe, pero no tenemos el derecho a no aportar para ese posible cambio que venga. Así que vos estás haciendo eso, sin duda alguna. Y supongo que sí, supongo que en parte pasa eso. Y decime, ¿sos un agradecido a la vida? Sí, la verdad que sí. Sobre todo por la familia que pude construir con mi mujer. Eh, tenemos 2 chicos sanos, buenos, inteligentes. 2 chicos. El varón tiene 24 y la mujer tiene 20, pero si escuchan que le digo chicos, les va a molestar, pero... Yo tengo eh, nietos y son todos y mis chiquitos. Tengo 3 nietos, pero mis hijos son mis chiquitos. Eso sí. nos cuesta alargar, Claudio, nos cuesta, Sin duda. pero nada, la verdad que sí, además de lo profesional y todo, que la verdad que me ha ido bien, pero sobre todo desde el punto de vista eh, personal, familiar, existencial, yo estoy recontra feliz de la vida que pude construir. No puedo como hincha de Independiente no preguntarte algo de Independiente. ¿Extrañás la cancha? Mucho, sí, sí, la extraño mucho. Me cuesta muchísimo el fútbol sin público. O sea, me cuesta mucho no ir yo a la cancha, que voy siempre, vamos con mis hijos siempre a la sur baja, este, en la cancha independiente. Pero hasta me cuesta ver el fútbol sin gente. Yo no pensé, mira, Claudio, no. Cuando volvió el fútbol, viste que primero dieron la liga alemana, empezaron a dar, y después las ligas europeas. Yo estaba tan deseoso de ver fútbol que dije, no importa, como sea, que vuelva, y sigo pensando que en medio de una situación así de emergencia, está bien el como sea que las cosas vuelvan. No dejo de pensarlo, digo, bueno, tiene que ser fútbol sin público, que sea fútbol sin público. Pero no pensé que me iba a afectar tanto. Me resulta de una melancolía, de una genialidad que no pensé que me iba a marcar tanto. Así que, como te digo, lo extraño mucho, mucho, mucho. El fútbol tiene, y eso que hay 20.000 explicaciones, pero creo que ninguna termina de dar el,
en el centro de la explicación qué es lo que nos mueve tanto, como deporte que gusta, como lugar de reunión, como lugar de identidad, junta todo, pero es tan difícil explicarlo y decir, esto es, porque genera todo esto, ¿no? No hablemos de las pasiones y los fanatismos, que esto es un tema Mm, que no le hace bien. sí, Pero sí, la pertenencia y la identidad es una que produce, y la tristeza cuando no está es terrible. O la tristeza por una derrota, ¿no? sí, 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 yo creo que eh, indudablemente en el juego los seres humanos depositamos otras cosas más fuertes, más importantes, más profundas, más complejas, que las ponemos en el juego porque las manejamos mejor. En el juego son más asequibles que en la vida en general, que es más confusa y más compleja y más ardua. Eh, yo no sé si el fútbol en particular tiene algunas características especiales que lo hacen aún más eh, uh, amable a esas traducciones, aún más fácil, aún más democrático, o será que como en Argentina es el juego que más nos gusta, parafraseando a Serrat, Que le pone- el que mejor jugamos y que más nos gusta, a lo mejor tendemos a decir eso, no, el fútbol esto, como si fuera, suponete, mejor que otros deportes, claro. pero a lo mejor si nos agarrara un canadiense y nos escucha y dice, no, macho, perdoname, pero el hockey sobre hielo es mejor por esto, ¿viste? O nos agarra algún estadounidense de Harlem y nos dice, no, el básquet, es el básquet, no es el fútbol. Quiero decir, a veces dudo de si el fútbol es tan superior como tiendo a pensar, o es como que es el que, con el que nacimos y en el que somos buenos. Y creo que somos una sociedad, me parece, que se sintió alguna vez llamada a grandes destinos, a enormes logros, a fuertes progresos y décadas de desengaños de esos progresos nos han llenado de inseguridades y de incertidumbres y de tristezas, pero en el fútbol no, en el fútbol seguimos siendo buenos. Entonces ahí a lo mejor que tal vez esa sea la razón de que el fútbol sea nuestro refugio, un refugio de identidad y un refugio hasta de autoestima en algún punto. No sé, es una idea que tengo. No, está muy bien. ¿No? Y que inclusive hacemos abstracción. Cuando vos hablas de los desengaños, uno sabe que en la historia argentina el club ocupó un lugar central en la vida de integración de la sociedad. De lo que fue el club, o primero la sociedad de fomento, o en su momento en un barrio fue la cooperativa, la sociedad de fomento, el club de barrio, y de pronto un club enorme. Independiente cumple varios de esas historias, como muchos otros clubes, y después la historia se llena de desengaños. Es decir, ¿cómo podemos maltratar? Independiente es un ejemplo, pero en el fútbol está lleno, maltratar lo que Sí, amamos. Es lo mismo que la Argentina, ¿cómo podemos maltratar lo que amamos, ¿no? Que es nuestra casa. sí, bueno, a lo mejor habría que ver si todos lo amamos tanto. Si, ¿No? si todos somos igual de profundos en nuestro amor e igual de honestos en nuestro amor. Eh, y lo pienso tanto para Independiente como para la Argentina. Mm, y agrego algo, creo que a veces no basta con el amor. Suponete, creo que si alguien viene, y me pasa de vez en cuando pensando en Independiente, eh, me pasa con esto de que mucha gente sabe que soy el rojo y que amo realmente mucho al club y algunas cosas he escrito nos identifican mucho a todo lo que somos del rojo. Me dicen, che, Sacheri, ¿por qué no de desembarcar en la política del club? Y mi respuesta es siempre la misma, porque no sé, no, no sé manejar un club. A veces me da la sensación de que nos olvidamos de que para manejar un club o cualquier institución hay que ser muy honesto, sin duda, pero hay que saber.
Hay que saber, claro. Hay que ser inteligente y conocer el paño. O sea, si vos me das la llave de Independiente, me siento en un rincón a llorar porque no sé qué hacer. Eh, por eso, yo creo que los grandes logros de Independiente, que llegaron hasta los años 90, ponele, se basaron sobre todo no solo en estupendos jugadores de fútbol, sino en unos estupendos dirigentes, que eran gente que amaba Independiente, no solo amaba el fútbol de Independiente, amaba el club, amaba la pileta, amaba la biblioteca, amaba el vóley y amaba el fútbol, pero amaba a Independiente como un conjunto, y aparte eran piola, y sabían manejar un club, y decían, pará, tengo plata para esto, pero no tengo plata para esto, bueno, loco, tengo plata para esto. Y somos sólidos y nos manejamos y pagamos los sueldos como corresponde. Bueno, eso creo que es lo que hace falta para manejar un club y para manejar un país, una combinación de honradez e inteligencia que, bueno, no sé si se ve con tanta frecuencia. Ya para no usar tanto de tu tiempo, la última pregunta, que tiene que ver con el presente y con el futuro, porque creo que la pandemia, yo creo personalmente que a diferencia de lo que muchos plantean, nos obligó a pensar en presente. ¿Qué hago con este tiempo que tengo ahora? Obviamente para construir el futuro, pero Ujú. no pensar solamente en el futuro, cómo va a ser después de la pandemia, pensar en el presente. Esto ya hablamos de cómo fue tu tiempo durante la pandemia. ¿Con qué te ilusionas de aquí en más? Mira, me ilusiono, creo, con que recuperemos las libertades de, de movernos, de juntarnos, de expresarnos, eh, de actuar puertas afuera de nuestras casas. Yo siento que eh, cuando retrocedemos al ámbito privado, el ámbito público empeora su calidad. Y creo que este año lo demostró. Me parece ah, que está perfecto nuestro ámbito privado y nuestro ámbito de intimidad, y lo valoro y lo respeto y me interesa. Pero siento que este año nos demostró que donde retrocedemos, aunque sea obligatorio y aunque haya que hacerlo, el espacio público no queda vacío, se llena de cosas y se llena de actitudes. Y no necesariamente esas actitudes son buenas. Entonces lo que espero es un 2021 donde podamos recuperar la normalidad de volver a ocupar los espacios y volver a vernos fuera de nuestras casas y volver a encontrarnos y dar las batallas que hace falta dar como para, como para vivir en un país eh, donde todos tengamos derecho a progresar y derecho a expresarnos con libertad y derecho a disentir y derecho a, respetando a los demás, ser respetados en lo que cada uno piensa y desea. Yo te agradezco muchísimo nuevamente esta oportunidad y espero que en ese recuperar ese espacio público podamos encontrarnos, saludarnos, abrazarnos y seguir íntimamente esta conversación con tantos temas en común que tenemos. Te agradezco infinitamente y te Bueno, deseo lo mejor para las fiestas y para el 2021 y que sepamos siempre de tu escritura, tus ideas y tus afectos volcados en los libros que nos hacen tanto, tanto bien. Te agradezco muchísimo. para mí fue un placer, espero que nos podamos ver en persona pronto. Sí, señor, así será. Que estés muy bien.